Buenos días. Esta es nuestra segunda entrevista con el pastor Manuel Martínez Garibay, pastor de la Iglesia Betel de Clavería. La siguiente pregunta, quisiera que nos narrara usted el trabajo misionero en Betel. Podríamos decir que normalmente, como humanos con cierta preparación secular, lo primero que hacemos es investigar lo que llamarían los estudiosos de la administración y de los negocios, cuál es el mercado que vamos a administrar. Y humanamente esto es muy sabio. Inclusive hay seminarios en Estados Unidos que se han dedicado exclusivamente a estudiar los lugares más propios para abrir una obra nueva, los lugares que no van a ser muy productivos y los lugares que difícilmente va a crecer la obra. Esto está basado en estudios científicos y demás, y en muchos casos da resultado. Pero aún en ello podemos ver que Dios está sobre todo el conocimiento humano y que no tenemos que seguir necesariamente los principios de esos estudios para extender la obra del Señor. Hace ya 45 años, cuando estábamos por terminar la construcción del templo, éramos 90 gentes. Y esas 90 gentes, miembros de la iglesia, teníamos una idea, teníamos una pasión, teníamos un objetivo: hacer crecer el reino de Dios. Bajo firmes doctrinas bautistas, bajo firmes doctrinas bíblicas, que queríamos seguir adelante y queríamos extender. Fue así como empezamos a ver, levantando nuestros ojos, viendo las regiones que estaban blancas para la siega. En cierta ocasión alguien me preguntó qué principios se siguieron para extender el trabajo. Hoy día, después de 50 años, podemos ver 50 congregaciones que han salido de nuestra iglesia. Congregaciones que no están unidas orgánicamente porque como bautistas sostenemos la independencia de la iglesia local. Pero iglesias que surgieron de nosotros, iglesias que están trabajando, iglesias que tienen gente. Muchas veces soñamos con un crecimiento exponencial del trabajo de la iglesia. Pensábamos si pudiéramos tener 5, 6, 7 mil gentes un día, qué maravilloso sería. Pero esos eran los planes del hombre, los planes del pastor, los planes de algunos hermanos. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? De Betel aprendimos que Dios tiene sus planes y no siempre concuerdan con los pensamientos del hombre. ¿Cuál ha sido la norma para extender el trabajo misionero? Sentir, ver, palpar cuál es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo hicimos? Pongamos 2 o 3 ejemplos breves que nos pueden ilustrar por qué ha tenido éxito la iglesia en su crecimiento. Claro, basado en que ha tenido una buena doctrina, en que ha tenido una buena vida cristiana, llena de imperfecciones, llena de errores, pero que en el fondo el corazón del ser humano creyente desea y anhela hacer la voluntad de Dios. Un día, una hermana que trabajaba como doméstica en casa de una familia, de gente inconversa, llegó y me dice: pastor, me acabo de cambiar. ¿A dónde se cambió, hermano? Dicen a Chimalhuacán. Yo ni siquiera conocía dónde estaba en el plano, en las ciudades, ese lugar. Ella tampoco me pudo explicar muy ampliamente, pero me dijo: está atrás del aeropuerto. Bueno, en algún momento pusimos un día para ir a visitarla, y en la semana que le tocaba su descanso, yo fui con otro hermano allá. Fue difícil llegar entre charcos, disque calles en las cuales lo que había eran verdaderas zanjas y luego ríos de agua sucia con animales muertos y una insalubridad tremenda. De tal manera que en cierto momento pudimos nosotros llegar y decirle a la hermana, ¿y por qué se vino usted hasta acá? Bueno, aquí tuvimos un terrenito, Dios nos los ha dado y aquí estamos. Ciertamente era una zona de paracaidistas, láminas de cartón, techo y alrededor igualmente. Ahí estaba la hermana. Me dice la hermana: pastor, aquí yo quiero trabajar.
y quiero tener mi casa abierta para que una vez al mes, una vez a la semana, cada domingo, podamos tener cultos aquí. Yo regresé al templo pensando, bueno, será la voluntad de Dios que vayamos tantos kilómetros de distancia, porque está hasta el otro extremo de la ciudad, en el oriente, y a la vez en una zona que difícilmente podemos ver pueda crecer la obra del Señor. Pero ahí nos estaba indicando Dios, ahí pensamos que era su voluntad, y así empezamos el trabajo misionero en aquel lugar. Formamos los grupos de trabajo los domingos y empezamos a ir semana con semana en algunos vehículos que teníamos de la iglesia, un camión, y empezamos a trabajar toda la zona. Poco tiempo después pudimos empezar a comprar unos pequeños lotes de terreno que nos permitieron formar ya misiones, como le llamamos, y empezar a trabajar en la semana y luego los domingos. Esto duraron varios años. Después de ello se vino abajo el trabajo porque los que primeramente habían, vamos a decir, colonizado esa zona, al ver que creció y que los precios de los terrenos habían crecido, pues los empezaron a vender. Y la gente se cambió. Llegó otro tipo de gente que es la que ahora estaba establecida ahí. Pero la hermana continuaba, otros hermanos continuaron y la obra empezó a crecer. De tal manera que llegamos a tener 10 congregaciones en esos lugares, algunas de 15 a 20, otras de 50 agentes, pero todas reuniéndose entre semana. Era hermoso ver salir del templo después del culto, hacernos tortas en la cafetería y irnos para trabajar allá. Muchas veces nuestras camionetas se quedaban y el lunes había que irlas a empujar, a sacar de los charcos, o muchas veces los hermanos tenían que meterse a los charcos para empujar esos vehículos que habían atascado. Pero fue hermoso, fue una época maravillosa. Ahí la obra estaba creciendo. Y alguien nos decía, ¿cómo es posible que tengan que ir hasta allá para hacer la obra? Pues no era posible. Y era sin duda mucho más fácil hacer la obra en otro lugar. Pero ahí Dios nos había llevado. Hoy día, después de altas y bajas, llegamos a ver una congregación de casi 500 gentes en ese lugar. Se juntaron más tarde, se unieron en un solo lugar y ahora están como un campus que posiblemente sea una iglesia muy próxima y podamos trabajar para la gloria del Señor. Los planes de Dios no son los planes del hombre.